Bueno, vamos a dar inicio al conversatorio sobre la unidad 2. Ya estamos en el paso 2 y el tema a tratar es la autonomía del arte y la relación entre arte, estética y política. A continuación vamos a abordar la primera pregunta que nos la va a compartir nuestra compañera Jessica. Listo, para este conversatorio, bueno, empezamos con la primera pregunta, que es, ¿cómo se relaciona la pérdida de la autonomía del arte con su expansión más allá del campo propio y la transgresión en el campo de lo político? Bueno, para comenzar, mi nombre es Carol Dayana Lara Gutiérrez y yo daré la primera respuesta. Bueno, el arte pierde su autonomía cuando deja de ser una práctica como tal privada. Esto quiere decir que al integrarse como tal en dinámicas sociales, políticas y económicas, hace que se expanda a formas o espacios, ya sea urbano, sea medios de comunicación, también puede llegar a expandirse a debates públicos y muchas veces esto hace que se haga una transgresión, lo cual nos muestra que el arte no solo muestra la realidad, sino que como tal hace una intervención, lo cual forma o genera más acciones políticas. Por ejemplo, puede ser el arte activista, que es el cual nos demuestra un poco como esto de lo que yo estaba hablando. Bien, como lo dice la compañera, pues en este punto, pues el arte, pues deja de ser algo como solo estético, como algo solo para ver, para admirar, como algo bonito, por decirlo así, y se convierte en algo que invita como a reflexionar, como a dar un punto de vista, a muchas veces como a ponerse de acuerdo o no con lo que se está mostrando. Entonces, pues se pierde, sí, como la autonomía de ver el arte solo como algo para admirar, como algo bello, y empieza a ser como parte de un medio para denunciar injusticias y muchas cosas más. Continuamos con la segunda pregunta, No, que es, faltaría mi punto de... o alguien más va a dar su punto de vista. Ok, teniendo en cuenta, pues ya lo planteado entre ustedes, pues ahí ya nos plantea el arte como tal, que es como una nueva forma de comunicación, donde como normalmente en la pregunta que nos hace la profesora para participar en el foro, este arte ya sale del museo como tal y al ser autónomo se relaciona más con la sociedad. Pues en este caso no es tanto como en centros urbanos ni nada, sino como se implementa más en la cotidianidad del hombre como tal. Y en una de estas, pues podemos poner el ejemplo de que cambia a, de ser considerado como el arte pureza a implementarse más con otras áreas como ya la profesora, como ya hemos visto anteriormente, como es la, lo social, lo político y lo económico. Entonces, estoy de acuerdo con lo que ustedes comentaron anteriormente. El arte sí ha evolucionado y nos ha permitido a expandirnos como un nuevo medio de comunicación. Pero también pienso yo que es muy importante que el arte no pierda su autonomía, porque el arte es arte. ¿Y cuál fue el inicio, cuál es la raíz del arte? Es el hecho de que pueda generar conocimiento y generar un impacto social. Todo el mundo y el arte se genera o se busca que el arte genere en nosotros el pensar. No solo que sea algo estéticamente bonito, porque no queremos que se rija en que sea algo bonito o en que se vea bonito o en que combine o en que siga o que así, sino que por el cambio buscamos que el arte transforme,
que el arte transforme y que no se enfoque o se rija bajo unas reglas de política o sociedad, o hasta el mismo arte en su núcleo se encuentra bajo la regla de que de pronto el arte tiene que ser bonito o tiene unas reglas o tiene un profesionalismo o tiene una forma de hacerse o de no hacerse. Entonces, cuando el arte pierde esa capacidad de autonomía y de decidir qué es lo que quiere decir y qué es lo que quiere comunicar, entonces estamos hablando de algo que pierde su capacidad total de cambiar, cambiar la perspectiva de una comunidad y de cambiar la perspectiva del mundo entero. Listo, entonces ahora sí vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles son las paradojas del arte político que plantea Rancière y qué reflexión propone acerca de la eficacia estética? Bueno, Rancière nos decía que para que el arte político fuese arte, tenía que ser autónomo y que de igual forma tenía que intervenir también en la realidad, pues para que tuviera efecto en lo político. Otra cosa que también decía era que el arte no solo debía ser didáctico, porque al momento de ser didáctico, muy didáctico, el arte vendría siendo manipulación, pero que de igual forma tampoco podría llegar a ser pues muy cerrado o muy enclaustrado como tal, sino que debía de ser entre el medio, o sea, debía llevar un balance, porque al ser muy aburrido, en este caso, por así decirlo, encerrado, pues no sería eficaz para la parte tampoco política. Él plantea que el arte como tal es una función la que debemos de cambiar nuestra manera de pensar como tal y de ver el mundo para poder generar nuevas formas subjetivas y las posibilidades diferentes de la creación como tal del arte, pues para llevar a expresar de forma política, como lo que se dice aquí, contando nuevas historias o contando las historias que ya antes se habían vivido por medio de lo que viene siendo el arte. Sí, estoy de acuerdo con eso porque, pues, como planteaba el autor, nos decía que, por decirlo así, el arte se debe mantener un poco separado de la política, o sea, no puede caer en que solo sea asociado como para dar mensajes como prácticamente como propaganda, ¿no? Solo usado por política. Entonces, que sí debe mantenerse un poco separado de la política precisamente para conservar como ese poder artístico y crítico que nos presentan o que nos hablan del arte. Sí, hay una frase que Rancière, bueno, el autor de este libro comenta, es que el arte no es, el arte no tanto asociado a la política, bueno, ¿cómo me hago explicar? Crear arte pensando en solo política no logra como tal su objetivo. Entonces él comenta que primero tenemos que pensar que el arte este arte político tenga que llegar a la audiencia indicada, no porque yo hice un arte político ya es suficiente, tiene que tener las bases para expandirse a esa comunidad como tal, para hacer y que tenga y que tenga una consecuencia como tal, para que se pueda considerar tanto lo que dijiste anteriormente. Entonces él comenta que el arte por el arte, como dijo mi compañera en la pregunta anterior, sin separar el arte como una política, sino implementar todo esto y enfocarnos principalmente en el arte, en el proceso de crear, de expresar y poder comunicar antes de ser solo políticamente. Y sobre todo cuando entendemos que el arte tiene la capacidad o el, sí, la herramienta conductora de poder dar voz o sacar de la oscuridad todos estos problemas sociales que hay. Porque entendemos el arte también como una forma de criticar. No siempre el arte tiene que estar relacionado con el Estado,
en propagandas, en campañas, en hacer lindos panfletos, en hacer buena música para los políticos, sino que el arte se puede levantar y decir, no estoy de acuerdo. Y se está callando esto y se está ocultando esto, y yo estoy aquí no para ponerlo a la luz de los ojos de todo el mundo. No para, si hubo una matanza, hacer una pintura sobre la matanza, sino hacer algo relacionado para que tú sepas que esto pasó y que esto no se puede quedar así. Entonces me parece muy revolucionario cuando vemos el arte como algo que critica, que juzga y que es con lo que podemos razonar respecto a lo que pasa en la política, en la sociedad y en el mundo en general. Listo, entonces pasamos a de qué manera el reparto de lo sensible condiciona la experiencia política y cómo operan las prácticas estéticas en el espacio de lo común. Bueno, en sí, esto quiere decir que es la forma en la que la sociedad distribuye todo. Eh, pues ya sea lo visto, lo dicho, lo escuchado, lo pensado. Es como tal lo que determina lo que el sujeto determina el sujeto y el discurso y qué es lo que tiene como tal visibilidad. Y esto mismo, o qué es lo excluido. Y esto mismo pasa de forma, pues, en el arte, porque en el arte y la política, porque en realidad en la política lo que se hace es escoger como quién es el que de verdad tiene la forma o el dialecto o las condiciones, pues para llegar a tener o estar en una vida pues pública como tal. Entonces, pues de esta manera el arte también viene siendo pues lo mismo, se juzga o se tiene en cuenta quién de verdad está expresando pues a lo que conlleva todo esto. Bien, como lo dice la compañera, pues como que estas obras de arte o estas intervenciones artísticas eh, enfocadas con la política, em, hacen que las personas, que los espectadores cambien a veces la forma en que ven lo que está sucediendo. Muchas veces se tiene un pensamiento erróneo y al ver estas expresiones artísticas pueden cambiar el cómo ven, el cómo perciben estas situaciones que se presentan y pues claro que influyen en lo que ellos consideran como importante y cambia un poco em, como quienes son escuchados por la sociedad. Entonces es como mostrar, como dar esa, como así, como mostrar esa parte de quienes son importantes, quienes no, o sea, como permitir que otras personas tengan voz también. Uno, pues poniendo en práctica lo que ya han comentado, uno de de las frases que más o menos sería ahí es que anteriormente había personas que pueden participar y las cuales no podían participar. Eso era un caso, como un ejemplo es el del voto a la mujer. Antiguamente esto no era permitido, entonces la política solo existía para ciertos tipos de personas y entonces participaba aquellos que podían y aquellos que no. El arte ha permitido exactamente esto, el transformar, el cambiar, no solo viendo la realidad, sino creando nuevas posibilidades y cambiarla. Ahora la mujer puede votar gracias a una revolución que se realizó y todas estas tuvieron como consecuencia la involucración del arte o de diferentes protestas. Y a eso es algo que nos invita más o menos esta pregunta, en que no nos quedemos estancados en que lo que es para las tales personas y tales personas tienen el derecho de esto y no toda la sociedad, sino nos invita a como a romper ese estigma de transformar y crear como nuevas posibilidades de transformar el arte como un medio de comunicación más asertivo hacia todas las tipos de audiencia. Entonces,
pues pues es como romper lo establecido y cambiar ya lo cotidiano. Entonces es como a lo que nos invita más o menos esta pregunta. Listo, entonces, bueno, ya para como ir finalizando, eh, se plantea que propongamos una relación entre arte, espacio público y política en la contemporaneidad, pues desde nuestro propio contexto. Entonces, pues podemos iniciar. Pues en sí el arte ha sido clave para la política, ¿verdad? Entonces siento yo que hay zonas urbanas en la ciudad en donde, pues sí es urbano lo mismo, eh, que de pronto son públicas, pero las privatizan y les dan como un uso en el cual pues es diferente, pues digamos a lo que se puede. Pero eh, hay cosas en las que en momentos de pronto a la gente no le gusta lo que viene siendo el arte urbano, pero también ayuda a contar como la historia del país o la historia en que se vivió, digamos, en el municipio. Entonces yo creo que hay muchos lugares en los que el arte puede llegar a, pues, a contar esas historias en lugares, como ya decía, que, digamos, son privatizados. Digamos, el gobierno diera el aval para que se hicieran como más murales, por así decirlos, que representen y cuenten la historia pues de lo que se ha vivido, de lo que han tenido que vivir durante mucho tiempo, pues digamos Colombia, por así decirlo, digamos en Bogotá hay mucho mural, ¿verdad? Pero digamos en Villavicencio, pues sí lo hay, pero no es tanto como el de Bogotá. O digamos aquí en Granada, hay lugares en donde tienen los espacios para hacer murales, pero los murales pues no son algo que de verdad represente la historia de Granada. Entonces creo yo que en ese caso podría ser pues un movimiento como para eh, promover pues la historia como tal del país. Sí, pues digamos un ejemplo de esto que se observó pues hace poco con esos murales que se pintaron en Villavicencio bueno, en Villavicencio y en varias partes del país, que decían las cuchas tienen razón y dibujaban a una madre, que desde lo político se ven como los dos bandos, por así decirlo, entonces que los que estaban de acuerdo y apoyaban y decían que sí con todo esto de las víctimas y también se veía esta otra parte, como de este otro bando político, que como que les molestaba esto, entonces lo que hacían era taparlos. Entonces, considero que este es un espacio en el que se observa y se ha hecho evidente cómo el arte ha influido en la política y en la forma de expresar las injusticias y como lo que piensan las personas. Una forma en que tendemos a ver como el arte público es como en los espacios libres donde la gente se reúne. Esto cambia un poco a la llegada de la tecnología porque las redes sociales ya se convierten en un medio público. Entonces existen ya, se se visualizan muchas redes, la protesta o las política artística por medio de estas redes visuales. Entonces, una muy común que hubo un tiempo fue en TikTok, donde se relacionaba el abuso a las mujeres y maltrato en ellas mediante un tren, donde se manchaban la cara con pinturas, se escribían palabras. Esto es un performance artístico que se va comunicando y se va llevando a la audiencia mediante estas redes. Entonces, esto como que nos permite visualizar en diferentes cuestiones, no tanto en que vemos en las calles, en murales, sino que nos permite, gracias a la tecnología, llegar más a más audiencia y mediante diferentes tipos artísticos, ya están los digitales, los performance, los cortometrajes, también es un tipo de arte que permite expresar aquellas cosas que pues en su momento consideramos eh,
no aptas y queremos como un cambio o ver un mundo mejor si llegase a presentar este cambio y pues estas redes serían como una forma muy eficiente para poder expresar estos artes. Sí, ya todo este conversatorio nos muestra que el arte tiene el potencial de generar cambios políticos y sociales, de poder fortalecer una identidad colectiva en las regiones. Y aunque algunas regiones todavía falta un proceso de apropiación por parte de la comunidad, no hace que el arte deje de ser un canal para la expresión autónoma y crítica del pueblo colombiano, del pueblo latinoamericano y de la humanidad en general. El arte es una herramienta para opinar, para pensar, para oponernos, para pensar acerca de lo que queramos hacer. El arte es una vía de comunicación. Entonces, con esto damos fin al conversatorio. Gracias por escucharnos y que tengan un buen día.